Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta Vía Pública. Este lunes, el tercer tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago dio inicio a alegatos de una apertura en un juicio contra los involucrados en un caso que ya es casi mítico, lo venimos escuchando hace tanto tiempo, pero empieza a juicio oral. El caso Corpesca, esto es financiamiento ilegal de la política. Entre ellos, los ex parlamentarios Jaime Orpiz y Marta Isasi, ex senador y ex diputada de la República. Una causa que es ícono del financiamiento irregular de la política. El ex senador está acusado de fraude al fisco, delitos tributarios y cohecho. El caso es emblemático además porque el Ministerio Público pide 21 años de cárcel, es la pena máxima solicitada para un político o ex político en este caso, junto con la posibilidad de ser inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, para Corpesca, el Ministerio Público solicita una multa de más de 900 millones de pesos y al menos 5 años de prohibición para celebrar contratos con el Estado. Se espera que el juicio oral se extienda por cerca de 6 meses, dada la complejidad que tiene, que se han citado más de 200 testigos de la causa. Entre ellos figuran el exministro Pablo Longueira, por ejemplo. Bueno, a la salida del tribunal, el ex parlamentario prefirió no referirse a este proceso judicial que está empezando en su fase de juicio oral e insiste en que las declaraciones las dará una vez que termine el juicio. Queda un tiempo aún. Vamos a la pantalla porque ahí está la pregunta del día. Como cada edición de Vía Pública, les presentamos un tema y los invitamos a participar a través de nuestro fanpage. ¿Conoce el funcionamiento y los beneficios del hospital digital? ¿Sí o no? ¿Lo conoce? ¿Ha escuchado hablar? ¿Sabe a qué se refiere? ¿En una vez se le puede beneficiar a usted o a alguien cercano a lo largo y ancho de Chile? Bueno, ahí están las posibilidades de respuesta y obviamente el tema que vamos a conversar ahora tiene total y absoluta relación con esto de los hospitales digitales. Nos acompaña el ministro de Salud, justamente Emilio Santelices. Ministro, gracias por estar aquí esta noche. Hola Matías, ¿cómo está? Buenas noches. Nunca más atingente. No siempre la pregunta del día tiene que ver ni con el primer entrevistado, ni con el segundo, a veces un tercer tema, pero hoy calza, ya. Pero así. O sea, el pase filtrado, diría un futbolero, para que usted nos diga, vamos a ver cómo avanza. A ver si me van diciendo después cómo avanza la respuesta de la gente. Yo intuyo que sabemos poquito y nada de esto. ¿Partió el hospital digital, ministro? Sí, ha partido en algunas fases, porque como este mundo digital no es un todo nada, sino que hay procesos que se van instalando y que ya están operando y que ya están atendiendo enfermos. Ya. Nosotros tenemos... En fase rural, por lo que estuve leyendo todavía, ¿no? No, también en el hospital digital propiamente tal. Ya. Porque el hospital digital es una nueva forma de entregar atención de salud. Y lo quiero ilustrar muy claramente porque no es que sea una tecnología en sí misma que resuelve los temas, sino que es la tecnología al servicio de una nueva forma de entregar atención de salud. ¿Tiene algo que ver con algo que veníamos escuchando hace tiempo, pero muy en teoría, que es la telemedicina? Así es, la telemedicina es un instrumento, pero lo que hay acá es un proceso clínico completo en donde el paciente se conecta a través de la telemedicina con un especialista o con otro médico general y logra resolver su problema asociado a que en el hospital digital hay una enfermera gestora que después que se produce el contacto del médico con el paciente, sigue el caso y lo coordina para otro tipo de atenciones. Póngame, ministro Santelices, un caso, a una ciudad donde esté operando, aunque sea de manera piloto todavía. Lo que pasa es que, más que decir una ciudad, voy a hablar de una célula, porque le llamamos célula porque es la que convoca a un grupo de especialistas. Nosotros teníamos un problema en nefrología, grandes listas de espera para nefrólogos. La célula nefrológica ya está operando con alrededor de 16 nefrólogos. Ellos operan de manera ageográfica, es decir, este núcleo se contacta desde los médicos generales. Hoy día ya hay 4.600 médicos de APS que están inscritos en el hospital digital. Ellos acceden al hospital digital, están con el paciente al frente, les surge una necesidad nefrológica y ellos de inmediato déjeme de otro punto de vista. Nos está escuchando un caballero, una señora en Chonchi y otro nos está escuchando en Bisbiri. Están muy interesados. Tienen un problema que intuyen o les han dicho la vecina, el vecino o en la posta que es nefrológico. Y se interesó en lo que usted decía. ¿A dónde va? Esa persona
si es que está en una zona donde tiene acceso al CESFAM, al Centro de Salud Familiar, atención primaria, esa es la puerta de entrada. Va a ir y a través de su médico general le va a hacer la consulta y ese médico, si está registrado en el hospital digital, va a acceder rápidamente al nefrólogo para que resuelva la consulta y resuelva el problema. O sea, ¿usted podría decirle a la ciudadanía que tenga el conocimiento y le pueda exigir a su médico local o del CESFAM, en la localidad donde esté, decirle, oiga, ¿por qué no entramos usted y yo al médico digital y tenemos la medicina digital y tenemos otra consulta o una consulta más especializada? ¿Así más o menos opera? Así va a terminar operando en todas las células, porque las células se están todavía desarrollando. Da el ejemplo de la célula nefrológica, porque esa está con bastante progresión a lo largo de Chile. Ya. Pero asociado a esta célula existen otras, la célula de diabetes, la célula de quemados, que también ya va a partir en las próximas semanas, la célula de accidente cerebrovascular, que esa ya no funciona con el CESFAM, sino que funciona en hospitales base, que no tienen neurólogo, tienen escáner, y los pacientes que acceden con accidente cerebrovascular lo ve el médico de urgencia y se conecta con el neurólogo del hospital digital, que va, por un lado, va a mirar las imágenes, va a poder mirar al enfermo junto de manera sincrónica con el equipo y van a tomar decisiones en agudo. Usted le llama célula porque puede estar operando o atendiendo un médico que esté, un nefrólogo o un neurocirujano que esté en Santiago o que esté en Valparaíso. Así es. ¿Sí? Entonces, donde me conecte, ¿me toca siempre el mismo o a la célula reparte o dirige? Diferentes, tienen todo acceso y lo importante es que toda la información a su vez sube a la nube y se registra, y en la nube queda el registro de ese enfermo, de tal forma que si ese paciente requiere otra atención, va a poderse bajar esa información, y si es otro médico, va a poder también darle continuidad. Exactamente. Ahora, es absolutamente geográfico. Por ejemplo, la célula nefrológica se desarrolla desde su inicio en Talcahuano, porque hay unos nefrólogos que, junto con otros, hicieron el mayor desarrollo, y las primeras consultas fueron hacia Coquimbo. Mire, o sea, desde Talcahuano tendrían a una paciente de Coquimbo. Entonces, aquí hay tres conceptos que son fundamentales. Uno que es geográfico, de modo que resolvemos un tema que hoy día tenemos en Chile y que lo sufren los pacientes, de no tener acceso en zonas más lejanas a especialistas. Ya, o sea, se eliminan las distancias. Geográfico. Sin distancia, sin barrera. Lo otro que es atemporal. O sea, aquí eso de 8 a 4, a 5, dependiendo si está disponible, desaparece. ¿Opera 24 horas? 24 horas, pero en su naturaleza nadie va a hacer una consulta electiva en la noche, pero sí para la urgencia. Claro, porque entonces, hay médicos que están de turno y eventualmente tienen un espacio libre en su agenda y pueden conectarse, ¿no? Conectarse. Y el otro tema que es en función de demanda, no de oferta. Es decir, si el hospital digital tiene un acopio, un requerimiento más alto de una especialidad, el hospital digital se habilita para poder tener más especialistas para responder a esa demanda. Hoy día, ¿qué es lo que ofrece el sistema? Yo tengo esta restricción y si no, se genera la cola. Aquí con el hospital digital no sucede, está orientado desde la demanda y eso es clave. Por ejemplo... Ya, pero tiene una limitación, ¿cuántos nefrólogos puedo poner? Si no tengo muchos... O sea, ¿cuántos inscritos hay del lado de la oferta, de la oferta del servicio? Hoy día, por ejemplo, con 16 nefrólogos funciona toda la célula, con un número que no es de 2 dígitos funciona dermatología. Hoy día ya se están haciendo 2.000 consultas interconsultas de dermatología en un mes. 2.000 en un mes. Claro, entonces, y eso que está partiendo. Hemos visibilizado la dermatología a lo largo de todo Chile, por ejemplo, la dermatología pediátrica. Porque no hay, en definitiva. Entonces están levantando diagnósticos y con eso estamos rompiendo las soluciones que la gente anda buscando. Y fíjese, para darle un ejemplo, el impacto. Hoy día un enfermo que tenía una necesidad de una interconsulta nefrológica, la respuesta era 347 días. Para que me viera un especialista. Para que lo vea el especialista. En el hospital digital, en promedio, en todas las especialidades, es 37 horas. Disculpe, que vuelvo un segundo atrás. ¿Era 300 cuántos días? 347 días. 47, un poquito más de un año, para una consulta nefrológica. ¿Pero eso es un promedio o esa es la región que estaba más mal? Porque me imagino que el acceso a especialistas en Bisbiri es distinto al que tenemos en Santiago. Puede ser más dramático aún, es un promedio, efectivamente, es un promedio. Pero el promedio, o sea, el orden de magnitud es totalmente distinto, es otro mundo. El promedio en la consulta... El promedio, el señor de Bisbiri debe tener 3 años para que lo atiendan. Puede ser. De hecho, en la lista de cirugía que hemos ido resolviendo en este periodo, teníamos pacientes 5 o 7 años esperando. Pero volviendo al punto del hospital digital,
la consulta nefrológica hoy día tiene una resolución del 70% de los casos, de manera a través del hospital digital, y con un promedio de resolución, o sea, de punta a punta el problema con el médico que le da la indicación y sigue el control, de 37 horas. Entonces, esto es un cambio dramático. ¿Está funcionando, lo conversamos un segundito antes de entrar al aire, ya este hospital digital en lo rural, en lo urbano o en lo... Este que yo explicaba recién, ¿sí? Matías, el hospital digital urbano, llamémoslo así. Pero CESFAM está funcionando esta célula. No, es que aquí no hablamos de piloto, porque como es un modelo que va escalando, no es que estemos probando, sino que se instaló nefrología a lo largo de todo Chile. A medida que aumenta la demanda, va creciendo. Va creciendo con más médicos. Entonces, efectivamente va a haber un momento en que va a estar a máxima capacidad en cuanto a las alternativas, accidente cerebrovascular. Las imágenes también se van a informar desde el hospital digital, porque vamos a instalar mamógrafo, por ejemplo, para prevenir el cáncer de mama en los CESFAM. No podemos tener radiólogo especializado en los CESFAM, impensado, pero sí los vamos a tener en el hospital digital, entonces las imágenes se van a subir. Bueno. Hoy día, por ejemplo, el fondo de ojo. Radiólogo, no todo el mundo lo sabe, pero cuando una mujer, caso cáncer de mama, se hace una mamografía, hay una máquina que saca la imagen, pero hay un radiólogo que hace el especialista, que es un diagnóstico. Y muchas veces ese paso tarda mucho, que el radiólogo pueda entregar el diagnóstico certero y después llevárselo al médico de la persona. Así es. Y este circuito... Ese circuito ya se va a cortar, el tiempo va a poder ser de días y no semanas o meses o años como ocurre hoy día. ¿Cuál es el incentivo de que entren más médicos? Porque usted dice, va a ir escalando en la medida de la demanda, pero hay que tener algún incentivo para que el médico, que los profesionales quieran meterse aquí, porque si no se van a sobresaturar de horas y es humano decir, saben que yo ya tengo mis horitas, no quiero aumentarlas más aún, o no puedo, o quiero también hacer algo en el sector privado, no tengo idea. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo cómo el hospital digital se instala como una solución complementaria que viene a fortalecer la atención primaria y la atención hospitalaria. Y entonces ocurre que los médicos generales empiezan a ver con muy buenos ojos que hoy día tienen un asociado especialista que les ayuda a resolver. Entonces la práctica y la atención primaria entrega mejor resolución. Claro. Y también es más gratificante, porque antes el médico general mandaba una interconsulta y muchas veces no sabía de ese enfermo. Sigue siendo su enfermo. ¿Y para los especialistas cuál es el incentivo a tomar más casos y más casos y más pacientes? Porque va a haber un grupo de pacientes que ellos van a tener que resolver de manera física también. Pero lo gratificante es que al ampliar la cobertura, esa sensación de saber que hay un porcentaje importante de la población que no está accediendo y que a los médicos nos duele, lo sentimos, digamos, eso se disipa. Y el otro, Matías, a propósito, el hospital digital rural, ¿qué es lo que es? Resulta que nosotros... Está más adelantado ese, ¿no? Claro, eso ya está desarrollado porque básicamente, ¿qué diagnóstico hicimos? Nosotros en Chile tenemos alrededor de 1.100 postas rurales. Que dan cobertura a 2.600.000 personas que viven en las zonas rurales. Y la medicina rural, al entender nuestro, estaba al debe. Estábamos al debe con esos pacientes. Porque ellos tienen, por las condiciones geográficas, un TENS, un técnico de enfermería a nivel superior, que atiende esa posta rural. Y el médico pasa ronda, el médico general, un trabajo muy importante, que va una vez a la semana, 2 veces o a veces va una vez cada 15 días, si tiene que tomar un lanchón, si está lejos. Sí. Entonces la persona sabe que a los 15 días va a tener médico de nuevo. Entonces dijimos, aquí hay algo que no funciona. Entonces lo que hicimos fue explorar con el mundo tecnológico y ver cómo íbamos con la señal hasta donde llegue el Internet más allá. Se exploró eso y habían alternativas tecnológicas que se están usando, 3G, 4G, satelital, e incorporamos esas tecnologías. ¿Y qué es lo que hicimos? Es incorporar una célula de médicos generales en el hospital digital. ¿De médicos generales en este caso? Claro. Es una escala más de la que uno tiene, pues. Pero entonces hoy día la gente ya tenemos 46 postas rurales funcionando. Pretendemos en 2 meses ya tener 300. Y vamos a invitar a todas las municipalidades a sumarse porque aquí hay otro elemento, que a la comunidad le queremos avisar que ya no esperen el día lunes próximo que viene su médico, porque ellos a través de su TEN van a poder atenderse con el médico cada vez que lo necesiten, no cuando tengan médico. Si funciona la tecnología y funciona como lo está diciendo, es un cambio muy revolucionario. Esto suena bien, tiene razonabilidad, porque todos hemos visto que hoy día se hacen conferencias con personas en 3 o 4 países del mundo, eso lo hacemos todos los días, muchos de nosotros, o familias que se unen conversando, viéndose. Así es. En Copenhague o en el Maule, da igual.
pero requiere una infraestructura que no sé si la tenemos. ¿Cómo estamos ahí en la infraestructura, no solo de la comunicación, sino para que esto pegue, tengo que tener las máquinas de rayo en todos estos lugares con menos acceso, o tener las mamógrafos, ¿cómo se llaman? Los mamógrafos. Los mamógrafos, sí. O tener, en fin, los escáneres. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, por ejemplo, en el tema de mamografía que está en el plan nacional de cáncer, que el presidente dio a conocer a finales del año pasado, concebimos que los problemas más importantes a resolver tienen que ver con la prevención, con la pesquisa precoz. Y un ejemplo, hoy día el cáncer de mama, la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Y está muy claro por qué, porque la cobertura de mamografía en nuestro país es de un 36% nada más. Entonces casi a lo teórico. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos que avanzar en instalar mamógrafos en la atención primaria. Ya están por llegar 31 mamógrafos. ¿Y eso va a aumentar la cobertura a...? La idea nuestra es llegar en el horizonte de 4 años a tener una cobertura sobre el 60% ya, o sea, casi duplicarla. Pero el cuello de botella que íbamos a tener nuevamente era cómo instalamos recursos humanos calificados para resolverlo. Y eso se resuelve así con el hospital digital. Claro, ahí está clarísimo. O sea, si logramos cumplir con lo que usted dice de instalación de infraestructura médica, la otra se entiende muy bien y tiene mucha lógica y va a tener dinámica. Por ejemplo, hay otro hecho que también ya está ocurriendo. La segunda causa de ceguera en Chile es la retinopatía diabética. Ya. Los diabéticos tienen que hacerse fondo de ojo todos los años. Las filas para hacer interconsulta con el retinólogo y oftalmólogo son de años. Ya. Hoy día instalamos el DART, que es una tecnología que con inteligencia artificial, el tecnólogo toma la foto en el centro de salud familiar, el paciente no se traslada de su región, de su zona, y esto va a la nube y con inteligencia artificial se informa. Entonces rápidamente nos establece, y la relación es que más o menos de 10, 3 efectivamente tienen que ir al oftalmólogo. Entonces solamente se mandan 3 al oftalmólogo. Hace mucho más eficiente todo. Eficiente y ocupamos el recurso especializado físico para que la mayor parte de ellos tenga pertinencia en esa visita física. Ministro Emilio Santelice, se entiende súper bien y vamos a ver cómo andamos, si somos capaces de cumplir sobre todo con la dotación de infraestructura, porque lo otro creo que todos, insisto, lo entendemos bien. Hoy día leí ayer, algo que suena muy, me acuerdo de Nano King, cuando escuchaba, cuando era chico. Entonces, esto en ese momento era muy de avanzada, está la fertilización in vitro, unos programas que parecían del futuro, bueno, haz que el presente hoy día, pero son raquete contra caras. Sí. Es decir, son para un sector de la población solamente. Y ustedes plantean que FONASA hoy día va a entrar en esa cobertura. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué cobertura vamos a lograr? ¿Tener a qué precios? ¿Cómo? Bueno, aquí hay un tema que por mucho tiempo lo habíamos estado mirando y el presidente a mí me ha enfatizado que identifiquemos y vamos a buscar soluciones a donde le toca a la gente. Veamos los problemas reales aquí y ahora. Y en esa mirada nosotros sabemos que hoy día alrededor del 10% de las parejas son infértiles. Es un porcentaje importante. De eso, el 10% de ese es el que requiere fertilización de alta complejidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que había hoy día? Había un programa que se desarrolló hace algunos años atrás en FONASA, en donde tenía una cobertura de 312 pacientes institucionales. FONASA, que se les daba una cobertura a esos pacientes para que se pudieran hacer fertilización. ¿FONASA subsidiaba de alguna manera para que lo hicieran a los institucionales? No, los institucionales. ¿A qué le llaman los institucionales? FONASA tipo A. Ah, perfecto. Sí. Pero los FONASA libre elección tenían que ellos buscarse y le poner toda la plata del bolsillo. Y por otro lado, al no estar codificado, el ISAPRE tampoco le daba cobertura. Claro. El programa, que va a ser progresivo, ¿qué es lo que incluye? Incluye, en primer lugar, incrementar la fertilización en el nivel de baja complejidad en el FONASA tipo A de 4.000 ciclos que se hacían a 19.000 ciclos al año, más de 4 veces. Por otro lado, de incrementar un 80% las mujeres que requieren fertilización in vitro, institucionales. Luego, los FONASA B, C y D, que son los FONASA, el 75% de los FONASA, se codificó y se valorizó para que las prestaciones, que son 8 prestaciones, y que da la secuencia completa de todo el proceso para llegar a la fertilización in vitro. Y eso entonces hace que toda la población FONASA de libre elección va a poder tener
un 50% aproximadamente del financiamiento para poder ir a algún centro de los institucionales privados o públicos que tengan convenio y poder acceder al tratamiento. Está bueno eso. ¿Cuándo parte, ministro, eso? ¿Cómo debe funcionar? Bueno, estamos esperando nada más que la resolución que tiene que sacar FONASA al respecto. Ahí FONASA lo que va a hacer es generar convenio con las instituciones que, de acuerdo a los estándares que ya están definidos, ¿no es cierto?, puedan proveer este servicio con seguridad y con resultados adecuados. Y en el mundo público, nosotros ya, por esta experiencia que hemos desarrollado en el último tiempo, existen 3 instituciones que hacen la práctica institucional, que son la Universidad de Valparaíso, que tiene un centro magnífico de primer nivel mundial, con alta tecnología, el centro de San Borja, aquí en Santiago, también el Hospital San Borja, un centro de excelencia, y el centro del Sanatorio Alemán de Concepción. Ministro, por último, estas campañas de vacunación que se ha hecho tanto énfasis en un segmento etario muy específico de muchachos jóvenes, por los 20 años aproximadamente, ¿penetra la urgencia, la necesidad? Porque son campañas que al final son voluntarias. Los muchachos, las chicas tienen que ir ellas si entienden la urgencia o el peligro eventual que pueda tener. ¿Cómo ha resultado esa la respuesta de la población? Bueno, Chile afortunadamente tiene una cultura sanitaria muy robusta y en eso hay que hacer un reconocimiento a los pediatras, porque los pediatras no solamente hacen diagnóstico, examinan, etcétera, sino que educan mucho a la población. Era del sarampión, me refería yo. La del sarampión, sí. Pero vale para todo en general, sí, claro. Y para el caso del sarampión, efectivamente ya tenemos una cobertura de alrededor del 50% para los jóvenes para poder reforzar esta vacuna en este periodo. Y para la influenza ya estamos, que hay que hacer todos los años, pero ya fíjese que tenemos, en 2 semanas, tenemos el 15% de la población, ya hemos llegado a 1 millón de vacunados. O sea, y nosotros optamos a tener alrededor de 80% de vacunados. Pero esa es una enfermedad, por así decirlo, que uno sabe que la da porque ha visto mucha gente que le da. Pero esta de la del sarampión es gente que cuesta o baja percepción de riesgo probablemente, los más jóvenes, muchachos de 20 aproximadamente, en que ¿qué me va a pasar? Voy mañana, voy pasado. La influenza, alguien lo ve porque la tuvo el año pasado, es decir, es mucho más cercana. Sí. Me refiero a la sarampión. Sí, pero es que ahí nosotros estamos trabajando muy de la mano también con las universidades. Entonces, buscamos a los jóvenes donde ellos están. Hoy día, claro, en todas las campañas de vacunación, el comportamiento y la estrategia extramural para nosotros es muy importante. O sea, antiguamente lo que se hacía que eran secuenciales, partíamos intramuros y esperábamos que todos llegaran, y cuando ya no llegaban empezábamos a salir. Hoy día, y lo definimos el año pasado de manera muy clara, como tuvimos el tema de la influenza muy amenazante, salimos de manera simultánea y ahí también un reconocimiento a los equipos de salud, porque son los mismos equipos, las mismas capacidades y tenemos que duplicar esfuerzos para salir, por ejemplo, en el tema de la influenza. Y aprovecho el espacio para hacer un llamado. Quien sepa que hay una persona mayor que no se puede movilizar, que avisen el CESFAM. ¿A dónde? El CESFAM. Claro, cercano, y van a poder ir allá o alguna persona que tiene cuidado de personas mayores. Antes de despedirnos, quiero ver qué resultado nos da. ¿Cuánto, a ver, señora directora, cuánto nos da hasta ahora? Muy parcial esta consulta que teníamos del Hospital Digital. Fíjese, 4% lo conoce. Tenemos pega ahí, ¿eh? Sí, así es. Equipo de comunicaciones. Sí, muy 4% conoce ese funcionamiento y beneficios del Hospital Digital. 4% de las personas. Les cuento una cosa, antes de leer yo hoy día, no lo conocía. Había escuchado la telemedicina, pero este programa en específico no. Así que a hacerla y a comunicarla. Ministro Emilio Santelices, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Ya, estamos de vuelta aquí en Vía Pública y vamos a hablar un poco sobre estos diálogos que ha establecido de manera bien sorpresiva el presidente de la República por separado con representantes, presidentes de partidos de la oposición. Sabemos que hay un momento bien clave en negociaciones políticas para las reformas que este gobierno está tratando de impulsar.
Está con nosotros Karina Oliva, ella es directora ejecutiva de la Fundación Chile Movilizado. ¿Tú perteneces, Karina? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, ¿Tú perteneces a algún partido? Sí, pertenezco a un partido, soy consejera también de Comunes, de Frente Amplio. De Frente Amplio. Sí, ¿Tu partido sí. es...? Comunes. Comunes de Frente Amplio, sí. Ese es el nombre que me dio, te agradezco porque a esta hora, a la altura, no siempre funciona. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Fueron convocados? Está en un proceso, bueno, yo no soy parte de la dirección del partido y eso llega directamente a la mesa del partido. Yo creo que para la oposición o para cualquier actor político, yo creo que es imposible negarse a dialogar con el Ejecutivo, sobre todo con materias tan trascendentales para la ciudadanía como lo que es la reforma tributaria, el sistema de pensiones. Evidentemente uno pone en la mesa desde dónde quiere debatir o argumentar estos proyectos de ley. Y yo creo que uno tiene que tener la voluntad de poner a manifestar también a un sector que representa. Por ejemplo, una oposición no se puede hacer cargo de lo que representa a su electorado del gobierno. Es decir, la oposición tiene que buscar los temas o de acuerdo a los temas, cómo planteó la agenda y quién fue su votante. Por ejemplo, el votante del Frente Amplio habló siempre de una reforma, a un cambio del sistema de pensiones. Claro. Siempre lo he dicho. Se basó en el no más FP. Se basó en el no más FP. Entonces, cuando el presidente llama a hablar sobre una reforma de pensiones, evidentemente no va a ser hablar en función de lo que el presidente ha dicho, más bien a poner en la mesa y en debate lo que como Frente Amplio o como cualquier sector pondría en su agenda. Y hoy yo me quiero tomar de algo muy relevante que dijo hoy día el ministro Blumel, que lo dijo incluso en este canal, de que hay que oír lo que la gente está pidiendo y que hacer como más bien poner oreja a lo que la ciudadanía está planteando, y la gente ha dicho que no quiere más el sistema de pensiones, que es muy perverso. O sea, uno ve los indicadores en que de alrededor de 600.000 jubilados, la mitad de ellos recibe una pensión de alrededor de 151.000 pesos. Y si le quitamos el aporte solidario, baja a 131.000 pesos. De los jubilados que se pensionaron, que estuvieron cotizando entre 30 y 35 años, no reciben una pensión superior a los 296.000. ¿Qué significa eso? Es que es por debajo de la línea del salario mínimo. Karina, entonces, pero si es que, ahí hay una dificultad tremenda. Quedémonos un segundito en materias de pensiones. Por ejemplo, si el presidente llama a dialogar y si el punto de partida es no más FP, sabemos que este gobierno es partidario de modificar el sistema de pensiones, pero no eliminar las FP, porque le parece que es un pilar para el funcionamiento de una parte de chilenos, hay que cambiarlo con más ahorro, 4 puntos porcentuales, en fin, un detalle más técnico. Pero ahí se produce un puente cortado. Si es que no más FP o no converso, no, si es con FP mejor, entonces, ¿hay condiciones para conversar? Yo creo que dialogar con el presidente de la República es importante y manifestarle dónde están las inquietudes con la reforma que él impulsa. Ojo, porque lo relevante de esto es entender además que este tipo de proyectos dependen exclusivamente del Ejecutivo porque pasan por Hacienda. O sea, las oposiciones no pueden ir a la Cámara y proponer su proyecto de ley de pensiones porque si pasa por Hacienda tiene que ser, es facultad exclusiva del presidente de la República. Entonces, evidentemente uno se tiene que hacer cargo del proyecto que el presidente va a presentar. Y la oposición dijo desde el año pasado, incluso la coordinadora No Más FP hizo un llamado a decir que por favor el proyecto que había presentado el Ejecutivo se dividiese en dos. Uno, para que viera esta proyección que decía y evaluara esta proyección a 40 años, a un plazo largo de crecimiento. ¿Con el nuevo escenario? Con el nuevo escenario. Y otra que tenía que ver con otro tipo de modificaciones que más bien tienen que ver con el corto plazo. Y ahí la coordinadora ha sido bastante... Es el aporte al pilar solidario. El aporte, cómo aumenta el pilar solidario. Según y que sea la edad, las características, donde también las mujeres son tremendamente segregadas y perjudicadas. O sea, la mayor cantidad de pensionadas mujeres no reciben una pensión por sobre los 130.000 pesos. ¿Y quién vive? Porque muchas de ellas fundamentalmente se dedicaron trabajo no remunerado, trabajo doméstico, el cuidado de terceros. Erróneamente decir que no trabajaban. No, claro, sí trabajo doméstico no remunerado. Y ahí yo creo que la oposición ha marcado un punto y el gobierno hasta el año pasado o a principios de este año decía que no iba a retroceder y que no iba a cambiar nada. Yo creo que aquí la voluntad de diálogo no se trata de que una oposición no es constructiva en la medida que le dice que sí a todo el gobierno, sino una oposición es constructiva cuando le pone salidas al gobierno para enfrentar dificultades que no tienen que ver con el presidente que no vive. Esas dificultades no la vive el presidente, la vive la mayoría de los chilenos. Buen punto. Una buena oposición no es aquella que le hace fácil necesariamente el camino en
en todo el gobierno, pero tampoco es una buena oposición aquella que se resta de todo y se niega a todo. Pero la oposición no se resta No, de yo todo. lo he dicho, no estoy inculpando a la oposición. Sí, el presidente ha dicho que hay un sector o hay una oposición que les niega la sal y el agua. Yo no creo eso. ¿Se hacen cargo ustedes de eso? Es que yo lo encuentro un poco más bien una cuña más que una realidad. De los proyectos de ley que presentó el presidente, de todas maneras, ha logrado incluso, o en las mesas de trabajo, que participen sectores de la oposición. Una oposición que niega la sal y el agua no dialoga, ni siquiera escucha las propuestas del gobierno. No es honesto eso para un votante, ¿no? Alguien que se cierra a priori una oposición. Y fíjate que si tú revisas las comisiones, cómo se trabajaron hasta el año pasado, en casi todas se citaba a los ministros para escuchar sus propuestas. Y en las comisiones las presidían directamente la mayoría, la Comisión de Hacienda, la de Constitución, la de Familia, las presidía gente de la oposición. Y escuchar a los ministros para enfrentar, hoy día el ministro incluso van a observar o van a recibir propuestas de los parlamentarios. Entonces, yo creo que esa es una cuña media mañosa que tiene que ver con yo creo que la falta de ponerse a disposición a diálogo. Hace una semana atrás salía de la capacidad del gobierno de actuar solo por decreto. Yo creo que ese es mostrar... ¿Los amenazaron ahí? Yo no sé si amenazar, yo creo que es un error político. Yo creo que un error político es alguien que quiere, un gobierno que quiere decir que es democrático, que es dialogante, que quiere ocupar su institucionalidad. Un gobierno que solo quiere trabajar por decreto no quiere ocupar su institucionalidad y los poderes del Estado. Y eso es peligroso. No escuché que dijeran que querían gobernar vía decreto, sino que tenían conciencia y llamaban la atención de que tenían esa posibilidad en el caso que no encontraran. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando se trabajó el proyecto de ley de Aula Segura, que después pasó con otras modificaciones, sí. La idea de legislar estuvo. ¿Cuántas son las veces que el Parlamento ha negado la idea de legislar? ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Ninguna. Entonces, ¿por qué el gobierno dice que la oposición se niega a legislar cuando hay voluntad de legislar y hay voluntad de aprobar, o sea, aprobar la idea de legislar del gobierno? Lo que se le pide al gobierno es que escuche las modificaciones y las indicaciones. Interesante. Así como en un momento ustedes estiman que cuando el gobierno solo mencionó la facultad de gobernar vía decretos, algunos lo leyeron como amenaza, uno podría decir desde el otro lado que la oposición tan solo menciona la posibilidad de no otorgar la idea de legislar, también puede ser una amenaza. Sí, pero si nos vamos, entonces, por ejemplo, de amenaza y amenaza. Por ejemplo, en la reforma tributaria, yo creo que la oposición ha sido, o sectores del Frente Amplio, el Frente Amplio en general ha sido muy enfático en decir, por ejemplo, la última CACEN dice que el 10% más rico gana 39 veces más que el 10% más pobre. La reforma tributaria que hoy día el gobierno presenta en función de rebajar los impuestos, el impuesto a la renta a los más ricos y no impactar o volver el sistema integrado que permite un FUT en definitiva, eso puede generar en el corto plazo que en una CACEN, en vez de decir que bajó la desigualdad, las veces que gana el 10% más rico por sobre el 10% más bajo, puede aumentar y no disminuir. Y eso es política regresiva. Y eso es lo que yo creo que los sectores de oposición tenemos que manifestar, porque no queremos seguir que aumente esta brecha. Hace unos años atrás era 27 y vamos ya en el 39. Y eso es tremendamente peligroso para un sistema democrático, no solo para la economía o los indicadores macroeconómicos de nuestro país, sino que más bien las desigualdades generan situaciones políticas de conflictividad muy delicadas. ¿Ustedes creen que el gobierno está buscando ampliar esa brecha? Fíjate que yo preguntaría después de eso, si creen que sí, ¿con qué intención? Este es un gobierno que supongo, y lo ha dicho el presidente de manera explícita, mide en parte su éxito si es capaz de reelegir a alguien de su sector, o elegir, perdón, a alguien de su sector. Por lo tanto, si este es un gobierno que trabaja en la búsqueda de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, no le va a ir bien en la otra elección. Es que entonces no calza en el sentido común esa frase. Fíjate que es que el gobierno siempre juega con un indicador que no es menor. El gobierno separa lo que es pobreza de desigualdad y que el gobierno dice nosotros vamos a trabajar para terminar con la pobreza, es decir, que sacar a las personas del absoluto círculo. Y no en lo relativo. No en lo relativo. Y esa dimensión relativa es la que va generando mucho malestar. Por ejemplo, malestar genera el sistema de pensiones. Genera un descontento profundo el sistema de pensiones porque todos nos vamos asustando a llegar más viejos, en general el chileno, porque no tiene... La promesa del hermano del presidente fue de una tasa de reemplazo de un 70 o un 80%. Hoy día la tasa de reemplazo real no supera el 20%. Aumenta un 40% si se pone el aporte solidario,
Es decir, es una política fracasada, porque ni siquiera alcanza un umbral de al menos del 50% de la tasa de reemplazo del último salario de una persona. Y eso es muy peligroso en un sistema político. Y fíjate que hablábamos antes de que, hace un tiempo atrás, de que Chile era el 8º sistema de pensiones y que se celebró mucho. Pero los 4 o 5 primeros sistemas de pensiones, los 4 en realidad casi todos corresponden a sistemas de reparto que propone la coordinadora Noma FP, que busca una rentabilidad también. O sea, también yo creo que tiene que ver como el gobierno, cuando el gobierno llama a dialogar a la ciudadanía y el Frente Amplio, por ejemplo, tiene la responsabilidad de enfrentarlo, tiene que decir, bueno, si el presidente y el ministro Blumel dicen que hay que escuchar a la ciudadanía para legislar, lo dijo hace una semana atrás la ministra Pérez, lo que tenemos que hacer también es dialogar este debate de pensiones, de reforma tributaria y hacerlo de cara a la ciudadanía. Y eso yo creo que es fundamental. ¿Qué esperan ustedes de estos diálogos que llama el presidente Piñera a la oposición? ¿Ustedes confían en que el presidente está en la búsqueda del diálogo o piensan que tiene mucho que ver con puesta en escena? Yo no voy a juzgar la buena o mala fe de una acción del gobierno. Yo creo que eso sería irresponsable. Lo que sí uno va a proponerle, yo creo como sector, la necesidad de resolver los problemas de la vida de las personas de nuestro país, sobre todo los adultos mayores hoy día de manera directa. Pero al mismo tiempo yo creo que aquí lo que tenemos que hacernos cargo de que el presidente se dio cuenta que él también tiene que buscar posiciones de diálogo, que no puede cerrar las puertas, que no puede ocupar el chantaje del decreto, que no puede decir que se les niega la sal y el agua cuando en realidad se le aprueba la idea de legislar, cuando hay dificultades en términos, por ejemplo, la ley migratoria y no quiso escuchar a la oposición. Yo creo que más bien el presidente se da cuenta que hoy día lo que requiere él es más bien mostrar como una gestión de liderazgo, más de encerrarse en un sector de la política nacional. Si el presidente de verdad quiere dialogar y quiere liderar como un actor político, evidentemente un líder dialoga con quienes están a favor completamente de su postura y con quienes tienen profundas diferencias y con quienes no tienen ni siquiera tantas diferencias. Por lo tanto, ¿ustedes están contentos, están satisfechos de lo que ocurrió a partir de hoy, de este llamado a la oposición? Yo creo que es muy relevante para la política y para el país en general que el presidente esté disponible a hablar y a dialogar las necesidades de los chilenos y las chilenas hoy día. Y que la oposición esté disponible también. Sí, y yo creo que la oposición está disponible. La oposición está disponible porque también yo creo que las últimas conflictividades que hubo, sobre todo durante entre enero y marzo, también mostraron la necesidad de buscar posiciones para sacar adelante necesidades de la gente. ¿Han medido en la clase política, en los partidos, en las organizaciones en general, el rechazo que genera en la población que está ajena a la actividad política, cuando justamente los actores políticos se enfrascan en peleas largas, a veces incomprensibles, a veces de mucho orgullo malentendido? La población genera esa distancia con la política. Yo creo que una elección que a veces le cuesta a la política. Sí, ¿no? Yo creo que cuesta mucho porque el problema de nuestra política nacional es que es tremendamente elitizada. Entonces los debates están en el Congreso, no se debate la política. El debate político de martes a jueves está en el Parlamento porque se legisla martes y jueves en Valparaíso. Y creo que ese es un error. Yo creo que hay que buscar mecanismos de volverla más cotidiana a la política, hacer un retorno a lo político, pero que no solo tiene que ver con eso, sino que también tiene que ver con que esas disputas ni siquiera la gente tiende a molestarle porque ya no le interesan y no las escuchan. Sí está atento cuando se provocan proyectos de ley o se generan proyectos de ley, por ejemplo, el cambio de medidores, lo que pasa con el sistema de pensiones, lo que está pasando con políticas que afectan directamente, lo que viene el invierno, qué va a pasar con los adultos mayores, los programas. Ese tipo de política a la ciudadanía le afecta mucho y esta política más bien de los grupos políticos, de las élites políticas, le agota, ni siquiera le interesa escuchar. Yo creo que ¿Usted se siente parte de la élite en Frente Amplio? No, son la élite también. Yo creo que uno corre el riesgo en transformarse en élite, porque hoy día el Frente Amplio no está en un espacio de decisión política, pero no tiene control de la decisión política. Pero yo creo que lo que uno se tiene que cuidar permanentemente es no transformarse en una élite que no escucha o en un sector que más bien se mantiene ajeno a la realidad que vive la mayoría de los chilenos y las chilenas. Karina Oliva, de Fundación Chile Movilizado, te agradezco mucho estar esta noche aquí haciendo este análisis político y además que veo que hay buenas vibras, hay buena onda de
de voluntad de diálogo. O sea, un presidente que escucha, pero también una oposición que quiere conversar. Yo creo que es una oposición que hoy día le interesa preocuparse por la gente. Karina, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hacemos una pausa. Ya volvemos aquí en Vía Pública. Revisamos de inmediato y ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública. El resultado a esa pregunta que planteamos al principio del programa, los invitamos a participar. ¿Conoces el funcionamiento y los beneficios del hospital digital? Qué preocupante, ¿eh? Tuvimos al ministro aquí, nos estuvo explicando, parece muy interesante, muy factible, dadas los beneficios que hoy entrega la tecnología para la medicina en lugares remotos, aislados. Es muy preocupante que, bueno, está recién partiendo también, pero un 4% de las personas, y no son pocas las que contestan en estas consultas que hacemos, las que saben cómo funcionan y los beneficios. Un 96% que no. Así que a difundir también esto, porque a la medida que la población sepa, puede acercarse a los SFAM y utilizar estos servicios y hacerlos más reales, y no solo anuncios o políticas que no funcionen. Vamos al punto CL, que le llamamos nosotros, que es nuestro portal de noticias, uno de los portales de noticias más visitados de Chile. 24horas.cl tiene cobertura de un montón de notas económicas, políticas, internacionales, deportivas, pero esto está en este momento destacado. Y se acerca el cambio de hora, el temible cambio de hora para muchos. Las modificaciones que habrá a contar de este 2019. Conózcalas en detalle. Este horario de invierno durará más meses de lo que estaba sucediendo en los últimos años. Para más detalles, 24horas.cl. Vamos a ver la temperatura de la región metropolitana en este momento. Tenemos 15 grados con 5 décimas. Está despejado. Mañana y pasado también aquí en esta región tenemos máximas de 29, despejado mañana, y el miércoles la misma máxima, pero con cielos parciales. Otras dos regiones de otras dos ciudades que estén en otras regiones que no sean la metropolitana: Panguipulli, región de los lagos, máxima 27 con parcial. Y Chañaral, región de Antofagasta, máxima 21, también estará despejado. Hoy, inconfundible, ¿no? Cumpliría 77 años. Una de las cantantes de soul más grandes de la música contemporánea, Aretha Franklin, nació un 25 de marzo de 1942 en Michigan. Ya en los 60 y con solo 18 años, Aretha entró de lleno al mundo de la música. Plataforma que utilizó, ojo, no solo para mostrar ese talento impresionante, también para entregar mensajes sociales. Claro, están todos los movimientos de defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos. Ella fue figura central, activa dentro de este movimiento, y una férrea defensora entonces de la liberación femenina. Mire que adelantada. Fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama, ganadora de 18 premios Grammy y con una extensa lista de éxitos. Es considerada una de las 100 artistas más influyentes de la historia. Hoy despedimos Vía Pública con Respect de la reina del soul. Muy buenas noches y gracias por venir.